Nosotros vamos a transmitir, entonces me tocó por Instagram porque no puedo en Facebook. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenida Lina, Jenny, María, Mus y todas las personas que se están conectando. Es un placer estar aquí con todos ustedes el día de hoy o la noche de hoy, dependiendo de dónde se encuentren. Y bueno, tenemos dos invitados muy especiales, mashallah, se los voy a presentar. Pero quiero que sepan primero que vamos a tener estas sesiones, son 8 sesiones acerca de cómo prepararnos para Ramadán. Y es una bendición que podamos tener la oportunidad de hacer esto. Los Sahaba, ellos se preparaban 6 meses antes para Ramadán, ¿no? Y a veces nosotros, pues como a veces nuevos musulmanes no sabemos llegar a Ramadán y uno no sabe qué hacer. Así es que, alhamdulillah, aquí nuestra maestra Caroline Alarcón y nuestro maestro Said Abdunur Pedraza prepararon, tienen un libro, es un libro que está en línea también, ¿verdad? Sí, señora, está en línea para descarga gratuita, así que ahorita podemos compartir el link en el chat para que lo descarguen de una vez. Inshallah. Bueno, ellos tienen todo el conocimiento, ellos tienen un libro y ellos dan estas clases para ayudarnos a nosotros, a los dos musulmanes, a los existentes, a los que regresan al Islam, para poder empezar el Ramadán como debe de ser y beneficiarnos. Así es que les voy a presentar a la maestra Caroline Alarcón Forero. Ella es antropóloga con especialización en árabe y ciencias islámicas de Alejandría, en Egipto. Musulmana colombiana, aceptó el Islam en el 2010 y desde entonces se preocupa por defender los derechos que Alá le otorgó a las mujeres. Junto a su esposo es coordinadora, docente y escritora en la Academia y Editorial Maktaba, un espacio de diálogo entre el Islam y Latinoamérica, que busca brindarles herramientas a los musulmanes del continente que les sean útiles para mejorar su comprensión del Islam y fortalecer la vivencia de la religión. Ante todo, ella es escritora y trascendente de la vida. Yo estuve buscando esa palabra y luego le pregunté otra vez. Y bueno, nos vas a dar un poquito más de la definición. ¿Dónde? Bueno, ella reparte su tiempo entre investigaciones, docencia, trabajo voluntario, 2 hijos. Porque no tienes que poner, Ok. no es necesario poner cámara ni nada. Y Vamos puedes a estar cerrar el escuchando. micrófono. Ok. Cuando quieran ustedes tener alguna pregunta, inshallah, al final vamos a tener espacio. Y si tienen una pregunta en el momento que están explicando los maestros, pueden ponerla en el chat y al final se van a leer, inshallah. ¿Ok? Bueno, continuamos. Aquí nuestra maestra Caroline Alarcón, ella es escritora, trascendente otra vez de la vida y reparte su tiempo entre investigaciones, docencia, trabajo voluntario, 2 hijos, un esposo, una familia extensa y una buena cantidad de escritos y libros publicados. Mashallah, ella es Caroline Alarcón, acompañada de su esposo, Said Abdunur Pedraza. Él es musulmán colombiano con estudios de árabe y ciencias islámicas en Egipto y en Emiratos Árabes Unidos. Escritor, traductor, editor y revisor lingüístico. Él forma parte del equipo de trabajo de la traducción del Corán al español de Isa García. Junto con su esposa dirigen una editorial independiente, una distribuidora de artículos de escritura fina y una academia islámica virtual, todo bajo el nombre de Maktaba. Ha trabajado en conjunto con Islam Religión, Islam Web, Islam House, Islam in Spanish, Al-Juma Magazine, Conveying Islamic Message Society y New Muslim Academy, entre otros. Actualmente cursa estudios de ciencias islámicas en la International Open University. Mashallah. Bienvenidos. Sin más preámbulo, les paso el micrófono a nuestros maestros. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Digo siempre en corazón. Bueno, muchísimas gracias a Sumaya, a la hermanita Sumaya por la invitación. Nosotros también estamos muy contentos de estar
en la New Muslim Academy. Estamos transmitiendo también a través del Facebook de la Academia y de la editorial. Así pues más gente se puede beneficiar, inshallah. Entonces, en esta primera clase lo que vamos a ver es un poco de cómo será la dinámica del grupo y las temáticas de introducción. Como bien lo dijo la hermana, este curso está basado en un libro. Pues el libro de hecho salió de un curso que habíamos hecho hace como unos 6 años, por ahí. Sí, unos 6 años. Lo quisimos repetir varias veces, pero no pudimos por razones de tiempo. Entonces, hicimos el libro hace 3 años, salió primero en aplicación, el año pasado en libro digital. Lo pueden descargar de manera gratuita en nuestra página de la editorial, o la hermana Sumaya les copia en el chat el link. Ahí esperen, yo miro el chat acá para estar pendiente. Ya, ahora sí. Y es que además como tenemos la transmisión también en Facebook, tenemos que estar pendientes de las dos y nos confundimos un poquito. Entonces, este libro va a ser la guía para este curso. Les pido que por favor para cada clase lean el capítulo que corresponde. En algunas de las clases vamos a tener un énfasis en la mujer, por ejemplo en el ayuno, en el iktikaf. ¿Por qué? Porque a veces desconocemos, más bien se ha dicho, las metodologías específicamente para las mujeres que vivimos en minoría, que a veces no tenemos walí, que a veces hay mezquita, bueno, ese tipo de dinámicas. Entonces, como bien lo dijo la hermana, esto es una clase, dura aproximadamente media hora, de media hora a 40 minutos. La idea es que ustedes tomen apuntes como en una clase, que se tomen el asunto como una clase universitaria, si lo quieren pensar de esa manera. Y cuando les surjan preguntas, por favor no las hacen, como bien lo dijo la hermana, las pueden ir haciendo en el chat y luego revisamos el chat y vamos contestando en orden, o las pueden apuntar o las pueden tener ahí y no las hacen en el momento de las preguntas. Por favor, tenemos unas temáticas, vamos a cubrir muchos temas, vamos a hablar del iktikaf, del Laylatul Qadr, la noche del decreto, del ayuno, de cómo pagar el zakat al-fitr. Entonces, tratemos de ceñir las preguntas a la temática que corresponde para la clase. ¿Listo? Inshallah, la primera parte de la clase, que es la charla, o la clase magistral, va a quedar grabada y posteriormente queda en la página de New Muslim Academy para que la puedan consultar, para que puedan tomar nuevamente apuntes si algo no les quedó claro, o para que la puedan recomendar también. Este curso está pensado muy para nuevos musulmanes. Entonces, Bismillahirrahmanirrahim, esto es una súplica que se hace cuando iniciamos una charla o una conversación en el nombre del más clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, que su paz y sus bendiciones sean sobre su profeta y mensajero Muhammad, sobre todas sus compañeros y sus compañeras, sus esposas, y sobre todo aquel que le siga por el camino recto hasta el día del juicio final. Amén. Entonces, empezamos. Hoy vamos a iniciar explicándoles qué es Ramadán, porque a veces, sobre todo cuando somos conversos, Ramadán nos coge casi desprevenidos, sobre todo por el hecho de que Ramadán se mueve, ¿no? Para los que no sepan por qué se mueve, nos pueden decir, tenemos un artículo que lo explica muy bien, pero además tienen que entender que Ramadán es el mes sagrado de los musulmanes, pero era un mes muy importante en el calendario lunar de la parte del Hijri, o sea, de la parte de la península arábiga, desde antes del Islam, desde antes de que se revelara el Islam. El Ramadán era un mes especial, porque era un mes donde la gente se dedicaba a la contemplación. Muchas de las personas que pertenecían a otras religiones, como los cristianos de Oriente, era un mes que dedicaban a separarse del mundo mundanal, separarse como de estos espacios de ventas o de negocios, y ellos se iban a lugares alejados y empezaban a hacer contemplación. Entre los árabes, si bien muchos eran politeístas, había muchísimos que guardaban esta costumbre, y muchos son Hanif, que significan monoteístas. Hanif es la persona que es monoteísta por intención, es decir, quien lo hace sin saber ni siquiera que existe el Islam o sin tener conocimiento académico sobre teología o algo así, sino que en su interior sabe que Dios es uno
y solo a Dios se le adora y eso es lo que sigue. Entonces, había muchos árabes que eran Hanif y también se retiraban. Entonces, por esta razón, Ramadán siempre ha sido un mes muy especial, aún incluso desde la revelación del Islam. Ramadán se le conoce como el mes del Corán, perdón, el mes del Corán, sí. ¿Por qué se le conoce así? En las noches de Ramadán fue revelado gran parte del Corán, pero además la primera revelación del Corán que descendió en el mes de Ramadán. El profeta Muhammad, en el tiempo que empezó la revelación, él era de estos Hanif, de estos árabes Hanif, él se retiraba a una cueva que se llama Hira, que queda en un pequeño monte, con muy poca comida, con muy poca bebida, y se retiraba unos cuantos días a hacer este ejercicio de contemplación. Su esposa, que en ese tiempo era Hadija radhiyallahu anha, él ya sabía que esta era la costumbre y no tenía problema. Entonces, él se retira a esta cueva y es en esta cueva que sucede la primera revelación de Islam. Para los que no lo saben, la primera palabra revelada en el Islam es Iqra. Iqra es una palabra árabe que tradicionalmente hemos traducido como lee. Entonces, casi siempre pueden ver el versículo como lee en el nombre de tu Señor, ¿cierto? Lo que sucede es que Iqra no solo significa leer, también significa recitar. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era analfabeto. Y cuando él está en esta cueva retirado, escucha una voz así portentosa que lo sacude, la voz lo sacude, imagínense este concepto, como que el sonido es tan fuerte que te sacude y le dice, Iqra, esta palabra está hecha ¿cómo se llama en español? El amer, Es un imperativo. Es un imperativo. En el español es un imperativo que quiere decir una orden, no hay lugar a dudas. Entonces cuando la voz le dice Iqra, le está pidiendo no solo que lea, sino que también recite, porque si le pidiera que leyera, le estaría pidiendo algo imposible, porque el profeta Muhammad en ese momento de su vida era analfabeto. Entonces él le dice, no sé. Ustedes pueden decir, pues, ¿cómo así que no sabe recitar si todo el mundo sabe recitar? No, lo que sucede es que la recitación árabe era, y hoy en día sigue siendo, una de las más bellas en el mundo, en especial para la poesía. La poesía árabe está clasificada como una de las más bellas en el mundo. Entonces, cuando le piden que recite, cuando esta voz que resuena le pide que recite, pues él dice, no sé, porque él no era poeta y no era recitador, entonces no sabe hacerlo de la manera adecuada. La orden se repite, me dice nuevamente, Iqra, recita o lee, y él vuelve y se niega. Y por tercera vez, la voz, que resulta ser la del ángel Jibril, le dice, lee o Iqra, en el nombre de Dios, que ha creado todas las cosas de un coágulo de sangre. Esas son las primeras palabras que se revelan que ha creado el ser humano de un coágulo de sangre. ¿Sí? Estas son las primeras palabras que se revelan del Corán. Se revelaron las últimas 10 noches de Ramadán. No se sabe en cuál de estas noches, algunos dicen que fue el 27, otros dicen que es el 29, pero esta revelación sí se da en Ramadán, se da en el último tercio de Ramadán, es decir, en esas últimas 10 noches. Y este hecho es lo que hace que este mes sea conocido como el mes del Corán, porque fue revelado. Pero además, durante la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el ángel Jibril descendía y con el profeta sallallahu alaihi wasallam recitaban el Corán juntos en un ejercicio continuo de memorización, de ver que, y además lo recitaban en el orden que iba quedando. Porque recuerden que el Corán fue revelado en distinto orden a como lo leemos hoy en día. Entonces, en Ramadán se hacía, el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía esto con el ángel Jibril y por eso también es el mes del Corán. El último año de vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril descendió 2 veces, el ángel Gabriel descendió 2 veces para revisar el Corán con el profeta. Por eso se sabe por eso él sabía que ese año iba a fallecer. Esa era la razón por la que él lo sabía. En este mes ganamos muchísimas bendiciones, por todas las bendiciones se multiplican y es mucho más fácil la adoración, por una razón que ya va a hablar mi esposo, que es que los genios están encadenados, los shayatín están encadenados. Entonces, ¿qué sucede? Como tenemos tantas bendiciones y el Corán también da bendiciones, se hace el esfuerzo
de leer y recitar el Corán, digamos, en todo el mundo, y cada musulmán debe hacer el esfuerzo de leer y recitar el Corán, e inclusive para los no musulmanes también es recomendado. Si ustedes tienen familia no musulmana, como muchos de ustedes la pueden tener, los no musulmanes pueden recitar o pueden leer el Corán. Si ustedes siempre han tenido un familiar que dice, hey, yo quiero leer el Corán, este es el mes para comprarle uno y regalarse. Si ustedes tienen alguien que tiene el Corán ahí guardado en la biblioteca, este es el mes que usted le diga, venga, saquemos el Corán y le leemos. Si ustedes tienen un club de lectura o algo así, así sea entre no musulmanes, saquen el Corán y digan, venga, porque este mes que es Ramadán, leamos algo del Corán. Entonces es muy beneficioso leer el Corán y da muchas bendiciones. Y como estamos en Ramadán, que da más bendiciones, eso significa que vamos a tener bendiciones sobre bendiciones. Entonces, unas últimas recomendaciones. Primero, es muy importante que tengan un Corán. parece chistoso, pero en la época en que dictamos el curso, hoy en día es más fácil imprimir el Corán, perdón, conseguir el Corán. De hecho, nosotros lo imprimimos y tenemos copias para venta y para regalar. Entonces es mucho más fácil conseguir el Corán, pero cuando nosotros nos hicimos musulmanes, uno podía pasar años sin un Corán. Eso fue hace 12 años, 13 años en mi caso, en Curupá, ¿cuánto fue? 15 años. Hace 15 años conseguir un Corán, no estoy hablando del Corán en español, estoy hablando del Corán en árabe. En estos países, pues no era posible realmente, si no era porque alguien lo traía y lo regalaba, no lo encontrabas. Y en español igualmente era muy difícil, a veces llegaban como que llegaban cajas con Coranes y lograbas tener uno. Entonces, aunque esa recomendación hoy en día puede parecer tonta, es importante que ustedes tengan un Corán en físico o en digital. Hay personas que me dicen, es que yo en digital no me concentro, o pasa mucha gente que está en el celular leyendo y bueno, le llegó la notificación de Instagram o que este está en vivo y entonces vámonos a verlo. Entonces ya hasta quedó la lectura del Corán. Entonces ya hay personas que les gusta porque hay muy buenas aplicaciones, sobre todo los que saben árabe básico, hay muy buenas aplicaciones para seguir la recitación, leer palabra a palabra y viendo qué significa. Entonces, mashallah, también es muy buena idea. Cualquiera de las dos es válida, pero cuando yo les digo tener un Corán significa que ustedes tengan la aplicación que les gusta o hagan el ejercicio de buscarla, que sepan si les gusta leerlo en digital o en físico, y si es en físico, que lo tengan. Y entonces conseguir el Corán. En el caso de nosotros que somos conversos e hispanoparlantes, es muy importante no solo tener el Corán en árabe, sino también tener una buena traducción. Para eso deben aprender de las diferentes traducciones. Aquí, como lo dijo en la presentación, mi esposo participó en la traducción de Isa García, él fue el revisor de estilo de esa traducción, que se hizo directamente del árabe al español. Es una muy buena traducción, hoy en día es muy fácil conseguirla. Hay otras que también son buenas, que también pueden leer, inclusive mucha gente hace el ejercicio de leer las que son feas y son malas para conocerlas y para ver dónde están los errores o qué es lo que dice mal o por qué acá dice esto y por qué acá está tergiversado el mensaje. Entonces también hay un ejercicio intelectual en leer traducciones. Es importantísimo para los que son hispanoparlantes, consigan una buena traducción y estudien la traducción, no solamente el texto como tal, sino quién la hizo, por qué la hizo, en qué condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. También es importante que ustedes dediquen un tiempo a leer el Corán. Yo leo mucho, mi esposo lo certifica. Yo leo muchísimo, pero cuando recién me convertí al Islam, recién me islamicé, pues no leía el Corán, me daba pereza, porque leía novelas y cuentos que son atrapantes y tienen estas historias así, dicen las editoriales trepidantes, ¿no? Entonces a mí me gustaba leer cuentos cortos que los leo en 5 minutos o novelas de esas que uno no puede abandonar. El Corán se lee a otro ritmo, el Corán se lee primero de una manera reflexiva, despacio, pero además es muy importante que tengan la costumbre de leer todos los días el Corán. Hay una teoría sobre la plasticidad del cerebro que dice que para crear un hábito tienes que hacer algo durante 7 días, pero para conservar ese hábito tienes que hacer ese algo de 7 días durante 30 días. Y si se fijan, Ramadán tiene 30 días. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ustedes pueden crear el hábito en 7 días, mantenerlo durante el mes de Ramadán, de leer el Corán todos los días, y después del mes de Ramadán
tratar, intentar de seguirlo leyendo. Hay personas que leen el Corán en Ramadán y después lo dejan y se llena de polvo hasta el próximo año. Eso no es correcto. Es bueno que lean y a veces hay cursos, por ejemplo, para explicar al Fátiha. Tal vez no estamos leyendo el Corán adelantando capítulos como se lee una novela, ¿no? Pero estoy leyendo al Fátiha, estoy entendiendo palabra por palabra. Eso también es una ganancia. Entonces, hay que encontrar la forma que ustedes se conecten con el Corán y que no sea solo por Ramadán, que puedan continuar muchas veces leyendo el Corán fuera de los tiempos de Ramadán. Ahora, mucha gente dice, ¿lo leo en árabe o lo leo en español? Eso, señores y señoras, hermanas y hermanos, cambia de acuerdo a cada persona. Primera norma, Allah subhanahu wa ta'ala no te pide más de lo que puedes dar. Es decir, cada uno según sus capacidades y sus conocimientos. Esta regla no es una excusa para la negligencia. Es decir, no es excusa para, entonces, como yo lo puedo leer en español, no voy a aprender árabe nunca. No. Si tienes las posibilidades de educarte, es muy importante hacerlo y no desperdiciar estas oportunidades. Pero si tu lengua es el español y no sabes árabe, pues simplemente no vas a poder leer el Corán. Porque en árabe, porque pues ni siquiera conoces el alfabeto. Entonces, en esos casos, cada persona lo puede leer en español y esa lectura en español es válida. El Sheikh Ibn Taymiyyah lo decía, cada persona tiene que leer de acuerdo a sus capacidades. Y tengan en cuenta que Sheikh Ibn Taymiyyah era árabe, en un contexto árabe, y le estaba hablando a árabes. Entonces, estaba hablando con araboparlantes, y cualquiera que estudiara con Ibn Taymiyyah, pues tenía buen nivel de árabe. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo cuando dice cada uno tiene que leer según su capacidad? Es porque el árabe pues tiene también diferentes niveles, como el español. No es lo mismo una persona que apenas sabe leer y escribir que una persona que lee con fluidez, que una persona que tiene una forma de lectura bonita, ese tipo de cosas. Entonces, es lo que decía era que a pesar de que sea, digamos, árabe-parlante, también hay personas que tienen una limitación y no hay problema con ello. Hay que hacer el mejor esfuerzo. Entonces, por eso les decía, esto es algo que cada uno tiene que resolver. Si son capaces de leer en árabe, si saben tajwid, por ejemplo, pues ya la lectura en otro idioma no les es válida porque saben tajwid, que es las normas de recitación del Corán, saben árabe fluido, por ejemplo, entonces, ¿por qué lo están leyendo en español? Pero si no saben árabe o si saben apenas el abecedario de las letras o si saben pero no saben leer, que es otro nivel, ¿cierto? Entonces pueden leerlo en español siempre que sea con la intención de agradar a Allah y también con la intención de mejorar ese aspecto para lograr llegar a leerlo en árabe, inshallah. Como les digo, este tema es muy importante porque a veces leemos el Corán de manera mecánica. A mí me parecía interesante porque, claro, la primera vez que yo viví Ramadán, todo el mundo era como, tenemos que leer el Corán en un mes. Y yo, pues yo me lo puedo leer en 4 o 5 días porque leo tan rápido que me lo puedo leer en un fin de semana con puente. O sea, en Colombia es sábado, domingo y un lunes que es festivo. Entonces, en un fin de semana con puente, me lo puedo leer completo. ¿Y cuál es la gracia? No entiendo. Pero además me asombraba que habían otras personas que no se leen nunca un libro y tenían que leerse el Corán en un mes. Es como mucho, ¿cierto? Si tú no estás acostumbrado a leer. O personas mayores que recuerdo una hermana muy mayor que decía, yo ya casi no puedo leer por los ojos, no podía leer porque ya sus ojitos no veían bien y pues la letra chiquita impresa, o sea, ella no realmente para leer así de corrido le era muy difícil y ella estaba muy triste porque la idea de leer todo el Corán solo en un mes, pues le causaba mucha dificultad y mucha contrariedad. Entonces, fue cuando yo me pregunté, ¿y es que es obligatorio? O sea, ¿es parte de la norma leer el Corán en un mes? Leer el Corán en el mes de Ramadán, el Corán completo, y fue cuando aprendí que no es así, es algo que se ha hecho costumbre. Por ejemplo, los hafis del Corán y las hafis a los que memorizan, hombres y mujeres del Corán, pues en este mes lo repasan completo, muchos lo recitan en la mezquita, en las mezquitas se intenta llevar un hafiz
para que lo reciten, ¿no? Entonces es costumbre que se recite en el Tarawih una parte detrás de otra, de tal manera que si tú no lo puedes leer, al menos al asistir a la mezquita lo escuchas completo. Entonces, por ejemplo, para las personas mayores árabes que ya no pueden leer, o digamos, nosotros estuvimos en Egipto, había muchas personas analfabetas que no leían, podían escucharlo y de tanto escucharlo recitado a través de sus vidas se sabían gran parte del Corán. Entonces, no es un requisito como establecido que se lea todo el Corán, es una costumbre muy sana, pero si usted se ve sobrepasado por esa tarea, si usted dice, no, yo como que de solo ver que el Corán es así, no me lo voy a leer, no se angustie, porque hay gente que entonces empieza a angustiarse y termina es chocando con la idea de conectarse con el Corán y termina es como en estrés porque, no sé, como en las tareas de la universidad, no voy a alcanzar, ya voy en el final y no he terminado y no sé qué voy a hacer. Entonces, si usted ve que es o cambian las circunstancias. Nosotros cuando nos volvimos musulmanes no teníamos un hijo chiquito, teníamos un hijo grande, ya eran grandes, entonces uno podía dedicar 1 hora al día a leer sin problema, pero después, por ejemplo, cuando recién nació mi hijo, nuestro hijo menor, pues era muy complicado sacar 1 hora de corrido para leer o algo así. Entonces, el tiempo del que disfruté en algún momento ya no lo tuve. Hoy en día lo volví a tener, el año de la pandemia, alhamdulillah, me sirvió para eso. Este año nos queda bastante complicado porque además vamos a estar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, inshallah, y al mismo tiempo es Ramadán y al mismo tiempo los dos estamos estudiando en la universidad, entonces estamos viendo cómo hacemos. Entonces, esos cambios de ritmo también son para que tú veas qué tanto puedes hacer. Hay personas que se decantan porque no voy a leer todo el Corán, pero me voy a aprender una sura. Me voy a aprender una de las suras cortas, así, o 2 suras, depende de la capacidad, o 4 suras, por ejemplo. Hay personas que se ponen la meta de voy a hacer terminar un juz que me estoy aprendiendo. Un juz son las pequeñas partes en las que está dividido el Corán. Entonces, bueno, no te estás leyendo todo el Corán, pero estás conectándote igualmente. Hay personas que dicen, listo, yo no sé al-Fatiha, por ejemplo. Me voy a poner la meta de aprenderme al-Fatiha y las 3 suras cortas para poder rezar. Y voy a entenderlas, quiero comprenderlas, quiero recitarlas bien. Eso es conectarse con el Corán. Entonces, si bien no es obligatorio leer todo el Corán, sí es una meta querida en este mes sagrado, que es el mes del Corán. Pero si no lo logran también, encuentren otra manera de conectarse con el Corán, con la revelación, con lo que significa nuestro libro sagrado, sin agobiarse, sin ponerse sobrecargas encima, sobre todo cuando son nuevos musulmanes, cuando son muy nuevos en el Islam, a veces tendemos a cargarnos excesivamente de tareas y de obligaciones. Ya con esto termino mi parte, que es por qué Ramadán es el mes del Corán y cómo conectarnos con el Corán, para darle paso a mi esposo. Assalamu alaikum, gracias. Estaba aquí buscando los recursos, estaba enviando a las personas que me están siguiendo en Facebook y a los que están en nuestros grupos de WhatsApp. Por ahí les estoy enviando los links para descargar la aplicación Preparándose para Ramadán, que está disponible gratis para el sistema Android. También el mismo Preparando para Ramadán, pero en libro en formato PDF, para descarga gratis en nuestra página de la editorial. Y también el link para descargar la traducción del Corán al español, que también está gratuita en nuestra página de editorial Maktab. Entonces, ya ahí con esos enlaces tienen para descargar todos los recursos necesarios para poder seguir este curso. Yo voy a hablar de la parte de qué ocurre con nosotros mientras los demonios están encadenados. Antes de tocar directamente ese tema, tenemos que ver cuál es el camino de Iblis, de Satanás, del demonio. Este camino es el camino que siguen los que llamamos los shayatines o los demonios, que como nos indica Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, los hay tanto genios, jinns, como humanos.
Es decir, nosotros no creemos únicamente que hay estos demonios invisibles de las películas de horror, sino que también entre los seres humanos hay personas que llegan a seguir de tal manera el camino de Iblis, a complementar o a hacer su trabajo, que se convierte en ellos mismos también en demonios, en shayatines. Una característica que es común entre los jinns y los humanos, que somos seres completamente distintos, los jinns son de fuego, los humanos somos de arcilla, pero somos los dos seres que tenemos libre albedrío, a diferencia de los ángeles, que son seres de luz que no tienen libre albedrío, nosotros sí. Por eso hay jinns que son musulmanes practicantes y hay jinns que son todo lo contrario y son shayatines, así como hay seres humanos que son musulmanes practicantes y lo contrario, hay seres humanos que se convierten en shayatines. ¿Cuál es ese camino de Iblis? ¿Cuál es ese trabajo que él hace y que hacen todos aquellos a los que denominamos shayatines, tanto entre los humanos como entre los jinns? Lo primero es, ellos buscan la forma de que uno caiga en el shirk. El shirk es asociarle algo a Allah en cualquiera de sus atributos, en su poder, en su soberanía. Nosotros sabemos que Allah es el único digno de ser adorado. Cuando nosotros ponemos nuestra adoración en otro, ya sea en lugar de Allah o al lado de Allah, ahí caemos en el shirk mayor, que es lo que podríamos traducir como politeísmo. Y este es el único pecado que si uno muere en él, no lo es perdonado por Allah en la otra vida. Entonces es el pecado más grave de todos. Es el que si un shayatín logra que uno muera en ese pecado, pues ya logró que uno se condenara. Entonces eso es lo primero que hacen los jinnes, lo hacen susurrándonos y los seres humanos lo hacen buscando argumentar con nosotros y llevarnos a otras creencias diferentes. Si no pueden hacer que uno caiga en el shirk mayor, entonces buscan el shirk menor, entonces buscan convencerlo a uno de que, bueno, sí, Allah es el único que merece ser adorado, pero hay otras fuerzas que también están en juego y que no quedan, entonces buscan hacernos caer en otras formas de idolatría como la brujería, como la creencia en agüeros, el uso de talismán, etcétera, etcétera, y así poco a poco vamos poniendo nuestra fe en otros seres y en otras cosas diferentes a Allah y vamos cayendo en ese shirk. Si una persona, digamos que tiene una akida, una creencia fuerte y no cae en estas cosas, entonces ellos van a seguir buscando la forma de que caiga en otras cosas. La primera será la innovación, empezar a hacer cosas dentro de la religión, dentro de la adoración a Allah, y decir, yo únicamente adoro a Allah, no caigo en el shirk, pero empiezo a adorarlo de formas que no son correctas. Nosotros debemos adorar a Allah como Él mismo quiere que lo adoremos, como Él mismo nos ha indicado y como nos lo enseñó su mensajero, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y cuando nosotros decimos, no, pues, ¿por qué no adorarlo de otra manera? Entonces, ¿por qué no hacer una serie de cánticos y, digamos, por ejemplo, imitar a los evangélicos pentecostales en sus cánticos, en sus hablar en lenguas, ese tipo de cosas que ellos hacen para adorar? Pues sí, ¿por qué no hacerlo? Y si de esa forma atraemos a otros, es una forma de hacer dawa para atraer a otros al Islam, pues muy bien. Y empezamos a racionalizar la cosa y a encontrarle puntos positivos y a decir, ¿por qué no? Esas también son formas de hacernos caer entonces en la innovación, en estos pecados. Y también, pues si uno no cae en esas cosas, entonces busca otra forma. Que cometan pecados mayores. Entonces, el homicidio, la usura, la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera. Y si no, por lo menos que empiece uno a caer en pecados pequeños, porque se sabe que si uno empieza a reincidir en pequeños pecados, pues eso puede ir sumando y también lo afecta a uno, tanto espiritual como mental y físicamente, y lo va llevando a ir cediendo hasta llegar a cometer pecados más graves.
De esa manera es como Iblis, Satanás, busca desviarnos, y eso es lo que hacen también los que llamamos shayatines. Los llamamos shayatines por eso, porque hacen el trabajo del shaitán. Y obviamente este trabajo que él hace, lo hace con mayor énfasis cuanto más creyente y cuanto más practicante del Islam es una persona. Por una razón obvia, o sea, si yo a una persona le susurro o le indico, le digo que por qué no adora esta estatua, y ella pues dice sí porque si yo le rezo a esa estatua voy a tener buena suerte, o si yo cargo con esta pata de conejo, o si yo acudo a este brujo, o si yo hago esto, eso me va a servir. Pues ya ahí esa persona ya se fue por el mal camino, ya empieza a enredarse, ella solita se va enredando cada vez más y más y más y más. Y a menos que el shaitán se dé cuenta de que esa persona está haciendo un cambio en su vida y está tratando de salir de eso, pues la va a dejar en paz porque ya, usted solita ya se enredó. En cambio, las personas que realmente están en ese esfuerzo de mantenerse en el camino recto, pues a ellos es a los que hay que trabajarles más para sacarlos de ahí. Va a ser más difícil, entonces hay que trabajarles más duro, y por eso son los que van a recibir más pruebas por parte de los shayatines. ¿Qué pasa entonces en Ramadán cuando nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Ramadán es un mes bendito en el que Allah ha hecho obligatorio el ayuno? En ese mes las puertas del cielo están abiertas y las del infierno se cierran y los demonios están encadenados. Aquí se refiere a que los demonios, principalmente los shayatines dentro de los jinnes, pues están totalmente encadenados y no pueden venir a susurrarnos. Los demonios de entre los humanos seguirán haciendo su labor, pero ellos tienen, digamos, menor efectividad sobre todo en las personas más creyentes. Entonces, digamos que ahí hay una liberación del musulmán, del creyente practicante, para poder hacer una autorreflexión. Uno que dice, no, pero si se encadenan los demonios, entonces pues yo quedo bien y no me va a pasar nada malo, ni voy a hacer nada malo porque los demonios están encadenados. No, recordemos que ¿cuál es el trabajo del demonio? El trabajo del demonio es susurrar. El trabajo del demonio es convencer, es engañar y llevarlo a uno, pero el que toma las decisiones es uno. El que termina desviándose es uno, y el que termina haciendo el mal es uno. Entonces, simplemente cuando los demonios están encadenados, ya uno no tiene esas vocecitas diciéndole, haga esto, métase por aquí, no haga eso, no se levante a rezar, y no se pare, no lea el Corán. No tiene esa vocecita que le está a uno diciendo, ay, quédese ahí quietico. Pero sí está uno mismo. Entonces, lo que uno hace mal por uno mismo es lo que uno va a ver durante Ramadán. Entonces es un momento de introspección, de ver, aquí no le puedo echar culpa a que no, es que Satanás me obligó a hacer esto. No, Satanás no me puede obligar a mí a hacer nada, él nomás me susurra, y si yo tomo la decisión y yo lo sigo, pues ya es problema mío. Pero si aparte de eso en Ramadán él no me puede susurrar porque está encadenado y yo sigo en las mismas, pues entonces ya es que ya estoy en un punto en que ya no necesito ni siquiera que me susurren, ni que me engañen, ni que me digan, sino que ya yo solito me estoy yendo por el mal camino. Entonces tengo que reflexionar en eso. ¿Por qué yo sigo en esta actitud? ¿Por qué yo sigo haciendo esto o dejando de hacer aquello? O sufriendo una cosa. O sufriendo esto o lo demás. Entonces, para todos los que se esfuerzan en Ramadán, se habrán dado cuenta de que una de las bendiciones que uno más nota, así inclusive recién uno converso, es que el ayuno es muy fácil en Ramadán. Sí. Uno trata de ayunar fuera de Ramadán y no es lo mismo. Siempre es más dificultoso, a unas personas se les dificulta más que otras, pero en Ramadán es fácil, en Ramadán se hace fácil el ayuno. Algunos dirán, no, pues es que porque estamos en comunidad y todos ayunamos y todo esto, pero por ejemplo nosotros los que vivimos en comunidades muy pequeñas, muchas veces lejos de las mezquitas. En pandemia. En pandemia, además, por ejemplo, cuando estuvimos en pandemia estábamos solos y sin embargo seguía siendo mucho más fácil ayunar
durante Ramadán que en el resto del año. Entonces ahí nos damos cuenta de que estamos nosotros con nuestra voluntad y que Allah nos ayuda, nos facilita cosas y que el hecho de que aparte de eso estén encadenados los demonios, pues es como un lastre que dejamos de cargar y es una oportunidad para, como les digo, hacer una introspección y reflexionar sobre lo que estamos haciendo mal o el bien que estamos dejando de hacer y el por qué. Si ya no están ahí los demonios, si ya no me están susurrando, si ya no están tratando de engañarme, de ponerme trampas, de ver cómo me convencen, y yo sigo en las mismas, es porque ya es una cuestión mía, es mi propio ego, son mis propios vicios, son mis propios problemas, es mi propia mentalidad. Entonces soy yo ahí el que debo aprovechar ese mes de Ramadán, durante el cual están abiertas las puertas del cielo, durante el cual hay muchas bendiciones, durante el cual Allah está más cerca que nunca, y en ese mes estar muy juiciosos en nuestras oraciones, en hacer oraciones sunna, en hacer oraciones adicionales, las oraciones de nocturnas de Tarawih, en leer mucho el Corán, perdón, leer mucho el Corán, recitar el Corán, aprovechar para estudiar, que si yo tengo la oportunidad de hacer algunos estudios, ya sea básicos o profundizar, entonces no, que me voy a hacer unas clases de fiqh, voy a tomar un curso de tajwid, voy a hacer esto, aprovechar todo eso para fortalecer mi fe, para también adquirir mejores hábitos, mejorar mis hábitos, para alejarme, si, así como es más fácil en Ramadán ayunar, pues estoy dejando no solo la comida, sino dejar los malos hábitos, dejar las malas palabras, dejar los malos pensamientos, dejar la mentira, dejar el engaño, dejar el chisme, que es una cosa tremenda, aprender a controlar la lengua, dejar la ira, controlar nuestro temperamento. Todas esas cosas las hacemos y nos damos cuenta en Ramadán que podemos hacerlo. Y si podemos hacerlo, si podemos controlarnos en nosotros y adquirir buenos hábitos cuando termina Ramadán y cuando vuelven a ser desencadenados los demonios, estamos más fuertes contra ellos porque hemos fortalecido nuestra voluntad, hemos fortalecido nuestra fe. Y además en Ramadán pues hacemos mucha dua, y en esa dua le pedimos mucho a Allah subhanahu wa ta'ala que nos fortalezca nuestra fe, que fortalezca nuestra voluntad, que nos ayude a superar nuestros vicios, nuestros problemas, nuestras malas actitudes, nuestros malos modales, nuestros malos hábitos. Y toda esa fortaleza que ganamos en Ramadán y todas las bendiciones que recibimos durante Ramadán, pues se van a ver reflejadas en que en el resto del año vamos a estar mejor preparados para enfrentar a esos demonios que nos van a estar susurrando, nos van a estar tratando de sacar del camino correcto. Entonces Ramadán es una bendición enorme porque cada año tenemos esa oportunidad de volver a fortalecernos, a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra voluntad, a fortalecernos física, mental y espiritualmente para durante todo el resto del año poder mantenernos firmes en el camino recto. Entonces, eso es lo que implica. En resumen, no significa el hecho de que se encierran están encadenados los demonios, no significa que ya no hay mal en el mundo. Entonces, sí, eso no lo preguntaron sí, en el primer curso, que porque entonces, si los demonios si están los demonios encadenados. Sigue habiendo mal en el mundo, se siguen pasando cosas malas, sigue habiendo gente haciendo cosas malas, pues porque ya ahí vemos que no es una cuestión de que el demonio obligue a la gente a hacer mal, la gente hace el mal y la gente decide hacer el mal. Entonces, lo que tenemos es la oportunidad de que como están encerrados, pues nos enfrentamos es a nosotros mismos, a esos que algunos aquí en Occidente llaman los demonios interiores, ¿no? Que son en realidad pues nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestros malos modales, nuestros vicios, nuestro ego, que nos hace, que nos lleva a lo que no es correcto, pero que forma parte de mí mismo. O sea, eso que decimos mis demonios internos son parte de mí, parte de mi nafs, parte de mi ego, parte de mi personalidad, parte de mi yo. Y por lo tanto es algo que yo
puedo controlar, que yo puedo modificar, que yo puedo tomar la decisión de cambiar. Y eso es, digamos No que como la gran misión durante el mes de Ramadán. La gran misión durante el mes de Ramadán para nosotros es mejorar. mejorar. Recordemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo que él había sido enviado para perfeccionar nuestro carácter, y muchos eruditos consideran que el objetivo de la Sharia es mejorar el carácter del ser humano. Entonces, todo lo que significa el Islam en últimas, nuestro objetivo de vida, nuestra razón de ser, nos dice Allah en el Corán: no los he creado a los genios y a los humanos, sino para que me adoren. Nuestra razón de ser es adorarlo a Él. Y para adorarlo a Él, para acercarnos a Él, la forma de hacerlo todo, el Islam, todas las normas y los consejos y los ejemplos, toda la estructura social y teológica del Islam está encaminada a que nos acerquemos a Allah. ¿A través de qué? A través de mejorar nuestro carácter, de ser mejores personas, de construir mejores familias, mejores sociedades. Entonces, ese es nuestro reto en Ramadán, de desprendernos de nuestros malos hábitos, de nuestros vicios, de nuestro ego, mejorar como personas, no para sentirnos mejores a otros, porque no nos hacemos mejores que el resto de la humanidad, y porque eso nos va a llenar de arrogancia, sino para darnos cuenta de que podemos ser mejor de lo que éramos hace un año. Y mejorar significa ser cada vez más humildes para acercarnos más a Allah y para ser más conscientes de que somos falibles, de que estamos llenos de problemas y de que no podemos ayudar a cambiar el mundo si no cambiamos nosotros mismos, y eso es lo primero que tenemos que hacer durante Ramadán. Para cerrar esta parte y pasar a la sesión de preguntas, solamente decirles que la idea de prepararse para Ramadán no es solamente en el fiqh, que es como lo que más nos enfocamos de cómo ayunar, cómo rezar, sino también en esta experiencia. Como dice mi esposo, Ramadán nos acerca a lo que somos, a lo que a la sombra, le dicen en psicología junguiana, a esa sombra que tenemos y cómo podemos trabajar eso. Pero no es algo que tienen que esperar a Ramadán. Una buena preparación para Ramadán es empezar a ver qué puedo mejorar, qué meta me puedo poner, dejar de fumar, voy a dejar de decir groserías, por ejemplo. Este Ramadán no voy a decir ni una grosería. Ponerse metas desde antes de Ramadán, porque los cambios no suceden porque sí. Los cambios no son milagrosos. Entonces, si ustedes tienen dolores muy profundos, si ven que hay cosas que no pueden manejar, si ven que llevan ramadanes sufriendo unas cosas profundísimas, bueno, tal vez es momento de buscar terapia para que cuando llegue Ramadán, una terapia psicológica, un apoyo psicológico, un apoyo social, un apoyo psicosocial, para que cuando llegue Ramadán yo esté en una mejor condición emocional. Hay personas que cargan cicatrices emocionales desde niños y no las van a trabajar solamente de un Ramadán a otro. No pueden pensar en brincar un Ramadán y luego otro Ramadán para ser mejor y luego, no, son procesos continuos, ¿sí? Imagínense que vamos caminando un sendero. Entonces, una buena preparación para Ramadán es qué sufrí, qué no me gocé, qué me dolió, qué definitivamente no pude soportar el Ramadán pasado y cómo lo puedo mejorar ahorita. Y a veces en el cómo incluir personas, valga la redundancia, es incluir otras personas profesionales de la salud psicológica, profesionales de la salud mental o profesionales de la salud física, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo problemas para ayunar porque tengo problemas de azúcar en la sangre, entonces antes de Ramadán tengo que tomarme pruebas de azúcar en la sangre, compré ese aparatico de tomar la sangre en casa, tengo que comer bien y prepararme para comer bien para poder lograr un ayuno. Entonces, si tú estás todo el tiempo enfermo, decaído y mal, y eso no te permite ayunar antes de que empiece Ramadán, ve al médico a buscar qué pasa con tu cuerpo, pero no esperemos que sea 15 de Ramadán para ver qué hacemos, no, es prepararnos
Y como bien lo decía la hermana Sumaya, antes de empezar, los sahaba se preparaban durante meses para Ramadán. A nosotros a veces nos llega el día anterior o el día del primer suhur y no sabemos qué hacer porque no tenemos comida en la casa para hacer el primer suhur. Entonces, prepararse para Ramadán es desde el ámbito mental, desde el ámbito emocional, desde el ámbito físico, desde el ámbito de la conexión con la divinidad. Entonces, hermanita, no sé si ya cortamos la conexión para los que nos ven. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero vamos a cortar la grabación, perdón, no se vayan del Facebook. Y pasamos a la sesión de preguntas. Si tienen alguna pregunta o si quieren opinar, pues